Buenas noches, otra vez yo. Acabo de terminar de grabar el primero, ese de la pornografía, y ahora vamos a hablar de un tema un poquito más serio. Estaba yo discutiendo hoy con uno de mis compañeros, que es abarrotero, sobre cosas simples como por ejemplo, qué había antes del universo. Y entre todas la miasma de cosas que empezamos a decir, que empezó con una discusión sobre si Dios existía o no, mientras yo defendía una postura utilitarista pues, sobre Dios, se me ocurrió algo el cual no había pensado mucho antes. No necesariamente sobre el origen del universo, que bueno, el origen del universo quizás lo podamos explicar, lo que habría que explicar es el origen de todas las cosas, que por fuerza va a requerir algo que no tiene sentido dentro de nuestras capacidades de comprensión del universo actuales, las cuales es una sustancia que pueda ser capaz de generarse a sí misma de ningún sitio. Aristóteles llamó a esto el ilem o el hilem, o no sé cómo se pronuncia eso. Y sí, ya sé que suelo decir Ay, ¿qué más da? No, 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 sí da, sí más da, eso. No hay que pronunciar las cosas correctamente, así como hay que decirlas correctamente, pero ya me encargaré de eso después. La 1 de la mañana no es exactamente el momento idóneo para ponerse a ver cómo se pronuncian las cosas. Bueno, eso me hizo pensar en una cuestión que me lleva dando vueltas la cabeza un poco de tiempo. Sí, no sé cómo estoy pensando en el puto infinito mientras rebano pechugas fileteadas. Mientras fileteo en fin, creo que se entendió. Y algo que me ha puesto a pensar es que los matemáticos son unos idiotas. Y son unos pedantes también. Porque una ideología que ya me tiene enfermo de las matemáticas es que piensan los matemáticos que nosotros inventamos las matemáticas. Decir un disparate tan absurdo como eso es directamente decir que nosotros estamos inventando las leyes de la física. Y eso podría defenderlo, pero con unos matices tan específicos que realmente no creo que otra persona pueda defenderlo más que yo. Porque sí, en cierta manera nosotros inventamos las leyes de la física porque no tenemos las leyes de la física completas. Digo, el modelo estándar de la física no está terminado. Y hay digamos, he visto a muchos físicos en YouTube hablando, cuando hablan del modelo estándar de la física, hablan casi como con miedo o como con un temor de cuando hablan de que si se descubre o que si X o Y cosa tendría que reformularse todo el modelo estándar. Como si casi quisieran que eso no pasara, como si quisieran que el modelo estándar fuera el último modelo de la física, porque si tuviera que reformularse eso implicaría que prácticamente toda la reconcepción del universo está errada. Y honestamente no me sorprendería, y hasta sería bueno que eso ocurriese, porque así tendríamos un entendimiento del universo mejor. Y de hecho yo diría que sí, el modelo estándar está equivocado en muchas cosas. Tampoco me voy a meter en materia específica, aunque una cuestión que sí me gustaría señalar es que la propia manera que tienen de entender las dimensiones me parece un tanto problemático, porque quizás esté metiéndome en cosas que no debería, pero según he observado, la cuarta dimensión ya la descubrieron y actúan como si no hubieran descubierto nada, o como si no entendieran realmente que ya lo hicieron. Digo, son 4 dimensiones las cuales ya tenemos y parece que actúan como si estuviésemos viendo solo 3. Está la anchura, la altura, la profundidad, creo que le llaman a la tercera, y el movimiento sería la cuarta. Y en ese movimiento se incluiría el tiempo también. Estoy muy seguro que si yo pudiera entender las matemáticas de Einstein, pudiera demostrar que ese 3 dimensiones y una de tiempo, no, son 4 dimensiones, porque el tiempo también está incluido como parámetro intrínseco de la materia, no como algo separado a ella, no como un producto de ella, sino como algo
tan necesario para la materia en el sentido de composicional como pueden ser los electrones o como pueden ser las fuerzas fundamentales. El movimiento sería la cuarta dimensión y en ese movimiento estaría incluido el tiempo. No como accidente, no como resultado, no tiempo entendiéndolo solo como una sucesión de eventos, no como una sucesión de procesos, sino como algo inmanente a la propia materia. Si se incluyese el movimiento de la materia en las ecuaciones, puta madre, ¿qué no podríamos hacer ya? Pero bueno, creo que esos son delirios que tengo yo, porque tampoco es como que tenga el nivel de física de Bohr o de Newman o de Einstein como para estarme aniendo a hacer eso, pero después voy a hacer un video intentando explicar a qué diablos me refiero con esto. El problema es que no tengo números. Y eso es un problema. En física, si no tienes números, prácticamente no tienes nada. Y yo no tengo números, pero sí tengo... yo sí tengo palabra, pero eso no sirve de mucho. Sí, tendría que ponerlo en materia, pero eso me va a llevar toda la vida. Y no tengo ganas de hacer eso, honestamente. Pero ahí se lo dejo para el que quiera refutarme o demostrarlo realmente, que el movimiento es la cuarta dimensión, porque la concepción que tenemos de la materia es una materia estática. Lo estático no existe. Hasta esta cama que está ahí, esa almohada que está allá, se está moviendo, pero el movimiento es prácticamente imperceptible. La materia nunca es estática y quizás ya va siendo hora de tomar ese movimiento como algo parte intrínseco de la materia. Pero dejando de lado esa cosa que llamé la constante de flujo, hay otra cosa en matemáticas que me desagrada mucho y es la concepción que tienen del infinito. Hay infinita cantidad de números y esa ideología solo puede defenderse si tomamos en cuenta otro absurdo, que es que nosotros inventamos las matemáticas. Algo que parecen no entender los matemáticos y que evidentemente como son... No me sorprendería que su nivel de pedantería esté al nivel de los lingüistas, porque somos, los que decodifican el universo. Sí, claro que sí. No te ahogues demasiado tragándote haciéndote felaciones tú mismo. Es que los números no son materia que nos hayamos inventado nosotros. Los números representan algo de la realidad física. No quiero con esto decir que haya números flotando en algún lugar del vacío cuántico, del universo post-cuántico o de lo que sea que haya más abajo de lo cuántico. Lo que estoy tratando de decir con esto es que los números, las cantidades, todo eso representan algo físico del universo. De no ser así, no pudiese explicarse nada de la física usando los números. Tendríamos que usar otra cosa. Los números no son ni invenciones nuestras, ni tampoco son un arte, ni son una maquinación de ninguna clase. Son una serie de símbolos que nosotros usamos para representar un algo indeterminado aún del universo. Los números tienen una representación física. No sabemos todavía qué es, porque tendría que ser la cosa más general de todo el universo, y quizás más general incluso que la energía o que la materia, ya que, bueno, hasta la materia está compuesta de algo, y también la energía. Habría que buscar qué compone a la materia y a la energía, que es una misma cosa, solo que manifestada de distinta manera, y quizás eso sea lo que están representando los números. Digamos que en cierta manera los números funcionan como el lenguaje, en el sentido de que son un significante que tiene un significado, que es la parte física, y el significante es la, digamos, cosa que en cierta manera usamos para representarlos, y el referente sería el propio símbolo. No tiene ninguna clase de sentido decir que nosotros inventamos los números, porque eso implicaría en última instancia decir que estamos inventando la realidad. Todo
ya fue escrito desde el momento en el que explotó la primera cosa que creó el universo. Ay, ¿por qué? Y derivado de eso, decir que el hombre... Ay, puta madre. Bueno, después de esa larga e innecesaria y estulta interrupción, olvidé de qué rayos estaba hablando, así que voy a intentar retomar de aquí porque podría detenerme y editar esto en Sony Vegas, pero el renderizado toma demasiado tiempo, aunque sea para algo tan nimio como esto. Ni tan nimio porque pesan un montón los videos de igual forma. En fin, intentando más o menos retomar dónde me había quedado. La idea de algunos matemáticos del infinito me parece problemática debido a que esa idea va correlacionada primero con que nosotros inventamos las matemáticas, cosa que no tiene ninguna clase de sentido. Nosotros descubrimos cosas del universo y después intentamos representarlas con las matemáticas. Si nosotros inventásemos las matemáticas, una constante sería absurda, ya que implicaría entonces que como nosotros inventamos las matemáticas, inventamos esa constante. Y derivado de eso, el corolario sería que estamos inventando una constante para todo el universo. Y defender ese absurdo sin remedio de una forma seria solo puede ser hecho desde los muladares más tórridos que ofrece la ideología. Bien lo dijo el señor Oscar de Filosofía de Película: cuando entra la ideología sale la realidad. Entonces, el problema principal que yo tengo con el concepto del infinito es que los matemáticos parecen, en cierta manera, realmente considerar que tal cosa existe, porque piensan que las matemáticas son una representación taxativa de toda la realidad, cuando si yo pienso, por ejemplo, en un cuadrado redondo, ¿dónde está la correlación de eso que estoy pensando? Y ni siquiera, o pienso que estoy pensando, porque ni siquiera yo puedo realmente pensar en algo como eso, realmente, en un cuadrado redondo. No tiene sentido eso, no existe eso. ¿Dónde está eso? Si entonces podemos decir así tan cabalmente que el pensamiento puede manifestar cosas o saca todas sus cosas de la realidad efectivamente existente, ¿dónde está el cuadrado redondo? ¿Dónde está el triángulo circular? ¿Dónde está el negro blanco? Pues no existen esas cosas porque el pensamiento no necesariamente presenta una correlación con lo que está allá afuera. El pensamiento solo se queda aquí. De aquí no pasa, a menos que sea demostrado por la ciencia. Y las matemáticas no son una ciencia, y no son una ciencia porque son perfectas. Las matemáticas no tienen ni fallas, no tienen ni errores, ni tienen prácticamente ninguna clase de error alguno de ninguna categoría. Y algunos me van a querer decir: oye, ¿y el teorema de incompletitud de Gödel? Sí, el problema de incompletitud de Gödel está mal. Y está mal porque bebe justamente de la idea que estoy intentando desglosar aquí. De pensar que porque nosotros nos ideamos un maldito sistema que funciona perfectamente en la cabeza, de alguna manera ese sistema está allá afuera, en la realidad efectivamente existente. En mi esquizofrenia pensamental que yo me puedo hacer siendo un marxista, el comunismo o el socialismo perfectamente son la solución a todos los problemas de la humanidad. ¿Dónde está la demostración de eso? La única demostración ni siquiera es eso, ni siquiera llega a eso para acabarla, es que no somos capitalismo. Ahora bien,
en las matemáticas dicen pues que el infinito existe, que entre 1 y 2 hay más números que entre 1 y el último. ¿Dónde está la confirmación de esto en la realidad efectivamente existente? ¿Dónde está ese infinito en la realidad efectivamente existente? No en la realidad real, en la que existe, no en la que pensamos, no en la que se imagina, no en las masturbaciones pensamentales, en la realidad que no le importa quién piense, quién diga, qué haga, que ya es aún incluso del pensamiento. Antes del pensamiento ya fue la realidad. ¿Dónde está la confirmación de ese infinito allá afuera? No existe, porque no hay tal cosa como infinito realmente. Nada puede tener nunca fin, nada puedes tener nunca acabar, nada puede nunca dejar de tener cosas. Todo tiene un final, todo tiene un límite, todo acaba en un maldito punto. No existen cosas con infinita extensión, no existen cosas con infinita cantidad de materia, no existen cosas con infinita cantidad de energía. Esa clase de ideas es pura masturbación pensamental, justamente derivada de ideas. Pero las ideas no tienen correlación necesariamente con la realidad efectivamente existente, ya que la realidad efectivamente existente tiene su comienzo en cuando comenzó el Big Bang, y cuando comenzó el Big Bang, o quizás lo que creó al Big Bang, porque pudo haber creado algo antes al Big Bang y después ese algo creó eso y creó este universo, ya comenzamos con una serie de reglas preestablecidas que, si te gustan o no, no le interesa en absoluto, ni siquiera tiene capacidades de eso. Son absolutamente autoritarias, ya que ellas mismas erígense con la capacidad de determinar prácticamente todo. Entonces, como ellas ya existieron, ya fueron, uno no puede, digamos, pensar que porque se le da la gana, por sus meros caprichos pensamentales, eso puede modificarse. Se supone que las matemáticas y la física son las ramas más empíricamente fundamentadas, las más lógicas, las más sustentadas en la razón. Y no obstante, hay ideologías dentro de eso también. Me parece que el mejor ejemplo de lo que estoy tratando de decir es una frase que dijo Francis Bacon en el Novum Organum, el cual decía que así como hay cosas que no reciben nombre por no haber sido descubiertas, hay palabras que reciben... Hay palabras a las cuales se les pone un nombre. No. Hay palabras que designan cosas que no existen por una hipótesis o por una suposición meramente fantasiosa. Y las matemáticas nunca se han molestado en demostrar que tiene siquiera sentido ponerle 800,000 octitrillones de ceros o de unos al punto después del 1, cuando no hay nada en la realidad efectivamente existente la cual sustente algo de esa magnitud. Y eso es un severo problema, el cual ya tendría que empezar a abandonarse en su demostración, porque muchas matemáticas actuales parten de la noción de que parten de la noción caprichosa de que son inventos. Por eso muchas matemáticas son inútiles, porque no están ancladas a la realidad efectivamente existente, sino que son puras abstracciones de ideas. Ideas que no tienen ninguna correlación con la realidad efectivamente existente, justamente porque así como se nombran cosas que de hecho no tienen ese nombre, no apunta a ninguna cosa,
así como hay cosas que no tienen nombre por no haber sido descubiertas, exactamente de la misma forma hay matemáticas que no apuntan a absolutamente nada porque se fundamentan en meras hipótesis fantasiosas. Una mística disfrazada de empírica, como diría Durkheim. Y ese creo que es el... No creo. Ese es el principal problema del teorema de incompletitud de Gödel. O de Gödel, o de Gödel, o como... 1:30 de la mañana, lo siento. Que asume que todo ese festival de insubstancialidades que él hace sirve para desmontar a las matemáticas cuando lo único que hace es evidenciar que la irracionalidad de las ideas humanas no tiene ningún límite. Pero de ahí a decir que las matemáticas son incompletas, nunca demostró realmente eso, porque nunca estableció la diferencia entre las matemáticas reales y las matemáticas que de hecho existen. Las matemáticas reales son justamente ese nombre que no apunta a ninguna cosa por hipótesis fantasiosas, y las matemáticas existentes son esas cosas que no tienen nombre porque no han sido descubiertas todavía. Por eso principalmente diría yo que ese concepto de infinito no es sino solo un mito, y la demostración taxativa de que el pensamiento del hombre realmente es lo único verdaderamente infinito, y eso entre comillas, porque decir que algo es infinito tiene que demostrarse, y de hecho queda refutada porque no. El pensamiento del hombre no es infinito por una simple razón. Piensa que no estás pensando. Dime cómo eso tiene sentido, y cuando lo logres me vienes a hablar de pensamiento infinito o de infinitos siquiera.